¿Qué significa realmente ser vulgar? ¿Es un crimen o un desafío al poder? En el viejo Hollywood, algunas actrices rompieron tabúes con cada curva, sonrisa y línea de diálogo, ganándose etiquetas destinadas a avergonzar, pero en su lugar encendieron leyendas. Estas 20 mujeres no solo empujaron los límites, sino que los reescribieron. Quédate porque la número 11 todavía sorprende a los censores hasta el día de hoy. Vamos a sumergirnos en los íconos más audaces que se atrevieron a hacer demasiado para su época. Mamie Van Doren. Imagina un autocine de los años 1950 bajo las estrellas. Motores en marcha, refrescos burbujeando. Y ahí está ella, Mamie Van Doren, vibrando y rodando en una juventud indomable. La película era una mezcla de pandillas encadenadas, rebelión y lujuria adolescente. Los críticos lo desestimaron como cursi y superficial, pero enfatizaron una palabra más fuerte que todas: vulgar. Universal Studios moldeó a Mamie como un híbrido de Monroe y Mansfield y le dijeron que mostrara sus curvas en cada oportunidad. Ella cumplió, a menudo vistiendo suéteres tan ajustados que parecían cosidos con escándalo. Grupos religiosos advirtieron a los adolescentes que sus películas glamorizaban el pecado y la delincuencia. Pero fuera de la pantalla, Mamie era lo opuesto a su imagen. Leía periódicos, actuaba para las tropas en Vietnam y nunca faltaba a los servicios dominicales. Una vez bromeó: ¿delincuente? Nunca recibí ni una multa de estacionamiento, solo corazones. Aún así, la etiqueta se aferró a su nombre como lentejuelas al spandex. Más tarde en la vida, Mamie se inclinó hacia la broma, apareciendo en documentales sobre la censura de los años 50 con un guiño. Ella sabía que su marca nunca se trató de desnudez, se trataba de audacia. Su estudio le asignó un convertible dorado champán para sesiones de fotos y esperaba que lanzara besos como si imprimieran dinero. Y lo hizo. Hoy, su vulgar contoneo parece más una reverencia traviesa a una era puritana desesperada por controlar sus deseos. Mamie demostró que podías usar ropa ajustada, contar chistes traviesos y seguir siendo la persona más inteligente en la sala, si te atrevías a conducir la historia en lugar de ser conducida por ella. Marlene Dietrich. Cuando Marlene Dietrich apareció en las pantallas estadounidenses a principios de la década de 1930, no solo estaba cruzando el Atlántico, estaba cruzando líneas de género, fronteras morales y las frágiles zonas de confort de los censores de Hollywood. En Marruecos, llevaba un smoking, besó a una mujer en los labios y se quitó el sombrero ante una multitud atónita. Ese gesto provocó el caos entre los censores estatales. En Shanghai Express, llevaba vestidos con mangas de gorila y pronunciaba frases cargadas de insinuaciones. Los críticos aullaron. Los periódicos la llamaron vulgar. La Legión Católica de la Decencia la etiquetó de inmoral. ¿Y Dietrich? Simplemente encendió otro cigarrillo y dijo: la ropa no tiene sexo. Nunca persiguió la respetabilidad. En las cenas, servía caviar con salchichas alemanas. Actuó en trincheras durante la Segunda Guerra Mundial, vistiendo sus trajes característicos mientras los soldados se aferraban a cada palabra. Desdibujó cada línea que intentaron trazar para ella. Su estilo no era solo sexual, era subversivo. La vulgaridad para ella era un arma, y cuando intentaron usarla en su contra, la hizo glamorosa. Transformó lo que Hollywood consideraba indecente en elegancia. Dietrich nunca suplicó ser aceptada. Ella obligó al mundo a ponerse al día. Al final, la mujer que una vez fue etiquetada como vulgar se convirtió en una leyenda no a pesar del escándalo, sino porque bailó a través de él con tacones que nadie más se atrevía a usar. Betty Page. Flequillo cortado como rebelión, un bikini de estampado de leopardo y una sonrisa que confundió a una generación. Betty Page no era solo una pin-up, era una bomba atómica en un conjunto de suéter. En la década de 1950, cuando la modestia dominaba los calendarios y la moral, Betty posó en encaje, cuero y cadenas. La prensa la llamó vulgar. El Senado de los Estados Unidos la llamó peligrosa. En 1957, un comité transmitió sus cortos con temática de bondage durante una audiencia sobre obscenidad y de repente, esta alegre chica sureña con un látigo se convirtió en un escándalo nacional. Pero Betty no lo veía así. Ella decía que solo estaba modelando, siguiendo instrucciones, haciendo un trabajo. Fuera de cámara, ella era voluntaria en la iglesia, horneaba galletas para los vecinos y una vez dijo que encontraba la Biblia más escandalosa que sus fotos. Su dualidad desconcertaba al público. ¿Cómo podía alguien tan amable, tan ordinario usar medias de red y reír mientras lo hacía? Después de desaparecer en la vida religiosa y sufrir crisis de salud mental, resurgió en los años 90 como un ícono de culto. Los fanáticos ahora la llaman empoderadora. Las tiendas vintage venden su sonrisa en tazas de café. ¿Su legado? Que la vulgaridad es a menudo una sombra proyectada por la incomprensión. Betty Page no era una amenaza, era un espejo que reflejaba nuestros miedos sobre la libertad, el placer y el poder de una mujer que podía sonreír ante el juicio y aún así lucir divina. Jean Harlow.
Jean Harlow no caminaba en la pantalla. Ella brillaba. MGM se aseguró de eso. Le decoloraron el cabello a un platino tan deslumbrante que parecía radiactivo bajo las luces del estudio. Luego la envolvieron en camisones de seda y le dijeron que fuera irresistible. Ella accedió. En Red-Headed Woman, seduce a un jefe casado, golpea a su esposa y se encierra para una noche de escándalo. Todo con un brillo en los ojos. Los críticos gritaron. Newsweek la llamó la chica que hizo que el pecado brillara. Su forma de hablar, llena de jerga con términos como tontos y chicos grandes, provocó protestas. Eso no era como se suponía que las mujeres debían hablar, pero a Harlow no le interesaba ser educada. Se reía cuando la llamaban vulgar, diciendo, ayer me llamaron algo peor. Ella conocía el poder de la contradicción. En pantalla era peligrosa. Fuera de pantalla era amable, haciendo bromas y llegando temprano al set con café en mano. Sus escapadas nocturnas en clubes hicieron titulares, pero sus compañeros de reparto la adoraban. Confundía a la gente porque se atrevía a ser tanto amable como carnal, suave y escandalosa. Cuando murió trágicamente a los 26 años, esa contradicción se congeló en el tiempo. Jean Harlow no era vulgar, simplemente estaba adelantada a su momento, y el mundo nunca la alcanzó. Clara Bow. Clara Bow nunca se suponía que sucediera. Una chica de Brooklyn criada en la pobreza, no tenía linaje, ni dicción pulida, ni interés en comportarse como una dama. Pero cuando llegó a la pantalla muda, al público no le importó, porque Clara lo tenía, esa mezcla esquiva de carisma y caos. En ella saltaba al encuadre, reía demasiado fuerte y besaba como si lo sintiera. Los críticos la llamaban salvaje, los padres la llamaban vulgar. Los grupos de la iglesia repartían folletos advirtiendo que ella glamorizaba el pecado y los excesos de las flappers. Pero Clara era un maremoto. Bailaba en el Coconut Grove, corría autos por Sunset Boulevard y posaba en trajes de baño sin medias. Escandaloso en ese momento. No interpretaba a la recatada, no susurraba, vivía. Fuera de cámara, el chisme era implacable. Historias de triángulos amorosos, arrebatos públicos y asuntos tras bambalinas. Algunos reales, la mayoría exagerados, alimentaban la obsesión del público. Cuando llegaron las películas sonoras, su fuerte acento de Brooklyn se convirtió en un chiste. Hollywood la llamó demasiado vulgar para el diálogo. Dejó la pantalla y el foco de atención atrás. Años después, los historiadores vieron la verdad. Clara Bow no era vulgar, era auténtica. Y para una sociedad aterrorizada por mujeres reales con apetitos reales, eso era lo más impactante de todo. Rita Hayworth. Rita Hayworth nunca necesitó desnudarse. Solo se quitó un guante. En Gilda, ese solo desliz de satén volvió locos a los sensores. La cámara se detuvo. Sus caderas se balancearon. Y por un momento, América contuvo el aliento. No se quitó mucho, pero la sugerencia, eso fue suficiente. Grupos de padres protestaron. La revista Life lo llamó legendario. La Legión de Decencia Católica lo calificó de vulgar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados la colgaban en encaje en las paredes de los barracones. Algunos capellanes argumentaron que bajaba la moral porque elevaba todo lo demás. Pero Rita no fue un escándalo de la noche a la mañana. Había entrenado en danza durante años, nacida como Margarita Cancino, practicando hasta que sus zapatos se rompían. Ella odiaba la etiqueta de diosa del amor, confesando una vez, los hombres se acuestan con Gilda pero se despiertan conmigo. Fuera de la pantalla, era tímida, a menudo luchando con la depresión y más tarde con el Alzheimer. Pero el mito estaba encerrado en ese guante, esa lenta revelación hipnótica. No era desnudez, era una sugerencia tan perfectamente elaborada que ofendía precisamente porque era contenida. Rita Hayworth se convirtió en la encarnación de lo poco que se necesitaba para que Hollywood llamara vulgar a una mujer. Un guante, una mirada, un momento que hizo historia en el cine y cambió el significado del atractivo para siempre. Hedy Lamarr. Antes de convertirse en la mente detrás de la tecnología inalámbrica que impulsa tu Wi-Fi, Hedy Lamarr estaba en los titulares por una razón completamente diferente: la desnudez. En éxtasis, apareció nadando desnuda y, aún más escandaloso, actuó un orgasmo en pantalla. Los censores europeos se retorcieron. Los papeles del Vaticano lo llamaron arte vulgar. Cuando llegó a Hollywood, el jefe de MGM, Louis B. Mayer, advirtió a los reporteros, sí, ella estuvo en una película traviesa, pero aquí será una dama. Pero Lamarr nunca olvidó lo que significaba escandalizar. Sus películas americanas como Argel Sansón y Dalila aún hervían con glamour prohibido. Fuera de la pantalla era aún más peligrosa, hablando abiertamente sobre sexo, poder y ciencia en una era en la que se suponía que las mujeres debían susurrar. Durante la Segunda Guerra Mundial, coinventó un sistema de salto de frecuencia para guiar torpedos, Tecno.
La Marina ignoró, pero más tarde se convirtió en la columna vertebral de Bluetooth. Los reporteros le preguntaron sobre esposos y peinados en su lugar. Una vez dijo, cualquier chica puede ser glamorosa. Todo lo que tiene que hacer es quedarse quieta y parecer tonta. Pero Hedy no se quedó quieta, y nunca fue tonta. Fue etiquetada como vulgar desde el principio y nunca se deshizo de esa etiqueta, pero la historia la reivindicó. Ahora, su nombre se encuentra en la intersección de genio y escándalo, un recordatorio de que la sociedad a menudo teme la brillantez cuando viene envuelta en belleza. Jane Mansfield. Si Marilyn Monroe era champán, Jane Mansfield era una botella de refresco agitado, dulce, explosiva e imposible de ignorar. No solo coqueteó con la línea de la decencia, la atravesó por completo. En una cena de gala en Hollywood, accidentalmente se salió de su vestido escotado y los flashes nunca se detuvieron. Los tabloides la apodaron la reina de los fallos de vestuario, aunque el término en ese entonces era mucho más brutal, vulgar. En The Girl Can't Help It, las botellas de leche explotaban al ver sus curvas. La sutileza no formaba parte del guión. Gran Bretaña prohibió su acto de cabaret, y la Legión Católica de la Decencia entró en modo de crisis cuando protagonizó Promises. Promises, la primera película de Hollywood con una estrella principal desnuda. A Jane no le importaba. Viajaba con una bañera en forma de corazón y un chihuahua llamado Galina Houdini. Sin embargo, bajo el foco rosa, había un cerebro que leía filosofía y hablaba 5 idiomas. Los reporteros que esperaban a una rubia tonta se encontraron con Sócrates con un toque de atractivo sexual. Pero Hollywood nunca le perdonó ser inteligente y carnal al mismo tiempo. Mantuvieron la etiqueta de vulgar pegada a su nombre. Cuando murió en un horrible accidente automovilístico a los 34 años, los titulares se centraron en las curvas, no en la mujer. Pero para aquellos que sabían más, Mansfield fue la primera en demostrar que una mujer supuestamente vulgar también podía ser la más astuta de la sala, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era una paradoja vestida de satén. Para millones, era inocencia bañada en seducción, pero detrás de cada vestido resplandeciente había una mujer en guerra con la palabra vulgar. En 1951, ella usó un vestido de lamé dorado tan ajustado que tuvieron que levantarla para sentarse. Los críticos lo llamaron barato. El columnista Earl Wilson la etiquetó de indecente. Ella respondió posando con un saco de papas, preguntando con picardía, ¿es esto más apropiado? En Niágara, su caminata en cámara lenta, solo una caminata, casi fue censurada por ser demasiado sugestiva. En Some Like It Hot, los vestidos con cuentas se adherían como una segunda piel, provocando protestas. Fuera de cámara, estudiaba a Dostoyevsky, asistía a talleres de actuación y buscaba desesperadamente papeles con profundidad. Pero las entrevistas siempre volvían a lo mismo, el atractivo sexual. Monroe suspiró. Un símbolo sexual se convierte en una cosa, y simplemente odio ser una cosa. Hollywood usó su cuerpo, pero ignoró su mente. La etiquetaron de vulgar cuando tomó control de su imagen, y sin embargo, redefinió la sensualidad en pantalla, no por accidente, sino por diseño. Era tanto el espejo como la ilusión, el chiste y el remate. La tragedia de Monroe no fue que la malinterpretaran, es que ella entendía todo y seguía el juego, sabiendo que estaba amañado desde el principio. Brigitte Bardot, Luz del Sol, Arena y un baile descalzo. Brigitte Bardot en Is Dios creó a la mujer no fue solo una actuación, fue una detonación cultural. La Luz del Sol francesa chocó con la furia católica. El Vaticano lo condenó. Alcaldes de Estados Unidos amenazaron con prohibiciones. Los titulares gritaban vulgaridad mientras los cinéfilos hacían fila para echar un vistazo. Bardot no solo actuaba, irradiaba libertad. Tomaba el sol en topless cuando aún se consideraba un delito en muchos países. Sus amantes, matrimonios y desnudez sin disculpas escandalizaron a los tradicionalistas, pero Bardot se encogía de hombros. Soy inmaculada. No tengo nada que ocultar. Variety la etiquetó como el rostro del cine vulgar. Se convirtió en musa, amenaza y misterio. Sin embargo, su mejor trabajo, como El desprecio, reveló un alma llena de vulnerabilidad. Demostró que la sensualidad no significaba estupidez. Cuando llegaron los años 70, Bardot pasó de ser una diosa del sexo a una activista por los derechos de los animales, luchando contra los comerciantes de pieles con la misma furia que una vez usó contra las normas puritanas. La mujer que una vez fue acusada de corromper la moral se convirtió en una voz para las criaturas sin voz, y en esa evolución yace la verdad. La vulgaridad de Bardot no era vulgar en absoluto, era la negativa a permitir que alguien dictara cómo debe moverse, hablar o amar una mujer. Sharon Stone, una pierna cruzada, solo una, y Sharon Stone se convirtió en la figura más controvertida del cine de la noche a la mañana. En Instinto Básico, interpretó a Catherine Trammell, un personaje
tan genial como era carnal. Durante un interrogatorio policial, Stone cruzó las piernas y el mundo perdió la cabeza. Los críticos lo llamaron vulgaridad. Los censores estatales debatieron prohibir toda la película. Los cines pusieron advertencias de solo para adultos en los carteles por una escena que duraba segundos. Stone, en ese momento, aún en ascenso, no fue preguntada sobre la trama o su actuación. Fue interrogada sobre la moralidad, pero defendió el momento. Era poder, argumentó. Una mujer dominando la sala, invirtiendo la mirada. Aún así, la etiqueta de vulgar se mantuvo. Sus papeles en Sliver y Casino solo amplificaron el debate. Fuera de la pantalla, era brillante, ingeniosa y profundamente involucrada en la concienciación sobre lesiones cerebrales, tras sobrevivir a un derrame cerebral, pero la industria y la prensa seguían definiéndola por un solo momento cinematográfico. Con el tiempo, Stone cambió la narrativa. Su historia se convirtió en una de resistencia, inteligencia y de recuperar el protagonismo, porque la vulgaridad, en su caso, no se trataba de exposición, se trataba del miedo a una mujer que sabía cómo usarlo. Monica Bellucci, cuando Irreversible se estrenó en Cannes en 2002, algunos miembros de la audiencia huyeron de sus asientos. Otros gritaron a la pantalla. Monica Bellucci acababa de interpretar a una víctima en una de las escenas más desgarradoras del cine, tan cruda, tan realista, que marcó a toda la película como imposible de ver, cruel y, sobre todo, vulgar. Bellucci se mantuvo firme. La violencia, dijo, estaba destinada a confrontar, no a excitar, pero la reacción se le pegó como perfume. Incluso sus películas anteriores, como Malena, donde interpretó a una viuda de guerra idolatrada y vilipendiada por su belleza, habían provocado indignación por escenas que se atrevían a mostrar la sensualidad desde la perspectiva femenina. Fluida en francés, italiano e inglés, Bellucci citaba a Camus en las ruedas de prensa y se negaba a conformarse con las expectativas de cómo debería comportarse una mujer hermosa. Sin embargo, la vulgaridad la siguió, no por sus acciones, sino por la incomodidad de la sociedad con el poder en un envoltorio hermoso. Hoy, los críticos reevalúan Irreversible como una obra de arte brutal. Bellucci, con tacones o descalza, nunca se disculpó por el papel que eligió. Ella obligó al público a enfrentarse a su incomodidad, y al hacerlo, demostró que a veces la vulgaridad es simplemente una honestidad para la que el mundo no está preparado. Elizabeth Berkley, cuando Showgirls llegó a los cines en 1995, los críticos no solo reseñaron la película, la atacaron como un virus cultural. Elizabeth Berkley, que una vez fue la adolescente de cara dulce de Salvados por la Campana, de repente se convirtió en el símbolo de la vulgaridad en Hollywood. Clubes de striptease iluminados con neón, escenas explícitas y drama exagerado hicieron que los senadores debatieran sobre las clasificaciones de películas. La actuación de Berkley, llena de ambición y energía desbordante, fue descartada como de mal gusto, obscena, incluso un suicidio profesional. Pero debajo del caos había un comentario serio sobre la explotación y el poder. A nadie le importó. Se convirtió en un chiste de la noche a la mañana. Los presentadores de programas nocturnos bromeaban. Los estudios guardaron silencio. Sin embargo, Berkley no desapareció. Se reinventó en Broadway, en cabaret y como mentora para jóvenes artistas. Lanzó programas de autoestima y defendió públicamente el riesgo en el arte. Con el tiempo, Showgirls ganó estatus de culto. Lo que una vez horrorizó a los críticos ahora se estudia en clases de cine. La palabra vulgar se desvaneció, reemplazada por visionaria por atreverse a desafiar zonas de confort. Berkley no solo sobrevivió a la tormenta. La superó, demostrando que la vulgaridad a menudo revela más sobre quienes la gritan que sobre quienes llevan la etiqueta. Madonna, en Body of Evidence de 1993, Madonna no solo actuó. Manejó cera, esposas y una sexualidad cruda que le valió una clasificación NC-17. Los críticos llamaron a la película obscena. Los periódicos publicaron titulares como «Madonna arrastra a Hollywood al fango». Pero para Madonna, la controversia no era nueva, era moneda de cambio. Un año antes, había lanzado Sex, un provocativo libro de mesa de café que causó boicots en librerías y picos en las ventas de discos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aún así, la etiqueta de vulgar la perseguía en cada paso hacia el cine. La prensa ignoró sus papeles más tranquilos en Buscando desesperadamente a Susan o Un equipo muy especial, centrándose en cambio en los bodysuits de encaje y el comportamiento que rompía límites. Madonna defendió sus elecciones como arte, exploraciones del poder y el deseo femenino. Los hombres lo hacen todo el tiempo, argumentó. ¿Por qué yo no puedo? Hoy en día, el cuerpo del delito parece manso comparado con la erótica de la era del streaming. Sin embargo, su legado perdura porque Madonna no solo interpretó papeles, rompió jaulas. Su nombre sigue siendo una advertencia y un faro de que la vulgaridad es
Es a menudo solo confianza en una clave que el mundo no está listo para escuchar. Raquel Welch. Raquel Welch no necesitaba diálogo para hacer noticia, solo un bikini de piel. En Hace 1.000.000 de años, ante Cristo, apenas habló, pero su póster rompió récords y corazones adolescentes. La imagen la definió. Parte fantasía prehistórica, parte tabú moderno. Los críticos se burlaron. Variety lo llamó primitivo. Otros prefirieron otro término, vulgar. En Myra Breckinridge, ella invirtió las normas de género y sorprendió a todos con una sátira atrevida. La revista Time dijo que redefinió la falta de gusto. Raquel soportó la peor parte de las consecuencias, pero siguió adelante. En Los Tres Mosqueteros, entregó comedia física con un tiempo que rivalizaba con Chaplin. Fuera de cámara, habló abiertamente sobre los dobles estándares. Si los hombres pueden mostrar el pecho desnudo, ¿por qué no puedo mostrar los hombros? Lanzó videos de fitness, apareció en programas de entrevistas y encantó a los presentadores nocturnos con ingenio y sabiduría. Sí, su apariencia lanzó 1.000 titulares, pero detrás del glamour y el estilo había una mujer que desafiaba las reglas. No solo las seguía. Welch demostró que podía ser un símbolo sexual, un chiste, y aún así salir con dignidad y con toda una era observando. Angelina Jolie. Antes de sus elogios humanitarios y discursos políticos, Angelina Jolie iluminó la pantalla en Pecado Original, un drama de época tan ardiente que dejó a los críticos abanicándose. Luz de velas, sudor y piel expuesta llevaron a los críticos a calificar la película y a Jolie de exceso vulgar. Pero el juicio no se detuvo ahí. Las travesuras de Jolie en la vida real, tatuajes, frascos de sangre intercambiados con amantes, entrevistas crudas, alimentaron un frenesí mediático. Fue retratada como la mujer más peligrosa de Hollywood. Sin embargo, debajo de los titulares sensacionalistas, había una inteligencia feroz y una voluntad inquebrantable. Jolie dirigió películas de guerra, adoptó niños de zonas de conflicto y presionó a la ONU con la misma pasión que aportaba a cada papel. La etiqueta de vulgaridad, que una vez se usó para avergonzarla, se volvió insignificante ante el cambio global. El arco de Jolie no se trataba de redención, se trataba de reivindicación. Ella enseñó al mundo que la sensualidad y el activismo social pueden coexistir en la misma mujer, y a veces lo más vulgar que puedes hacer es negarte a guardar silencio. Kim Basinger. Luces tenues, jazz suave, hielo derretido lamido de dedos temblorosos. En 9 semanas y media, Kim Basinger dio una actuación que polarizó a Hollywood. Los críticos la llamaron porno suave disfrazado de arte. Las iglesias advirtieron a las congregaciones. Algunos cines se negaron a proyectarla. La palabra vulgar se propagó como un incendio. Pero Basinger defendió la película, llamándola una ópera emocional. Estaba cansada de los papeles ingenuos. Quería explorar el deseo real y pagó por ello. Sus siguientes papeles fueron examinados minuciosamente. Luego vino su mayor apuesta, comprar el pueblo de Braselton, Georgia, para construir un estudio de cine. La prensa se burló de ella. Siguieron problemas financieros. Perdió el pueblo, pero no su voluntad. En 1997 sorprendió a Hollywood con un Oscar por L.A. Confidential. Su papel, una prostituta con dignidad, belleza y fuerza silenciosa, fue la venganza perfecta. La historia de Kim Basinger demuestra que ser etiquetada como vulgar es a menudo el primer indicio de que estás en el camino correcto hacia la reinvención. Teda Bara. Antes de que Hollywood encontrara su voz, Teda Bara susurraba con sus ojos, y el mundo lo llamaba malvado. Nacida como Theodosia Goodman, los estudios la rebautizaron como Teda Bara, supuestamente un anagrama de muerte árabe. En la película de 1915, A Fool There Was, ella se recostaba en pieles, llamando a un hombre casado a la ruina. Un solo intertítulo decía, «Bésame, mi tonto», y el público se quedó boquiabierto. Los boletines de la iglesia denunciaron su imagen como satánica. Los carteles de sus películas la mostraban envuelta en pieles de serpiente, posando con calaveras y crucifijos. Bara ni siquiera hablaba en pantalla. Sin embargo, aterrorizaba a la mayoría moral. Los cines de pueblos pequeños prohibieron sus películas. Los críticos la llamaron la primera seductora de la pantalla de América. Demasiado vulgar para el púlpito, demasiado fascinante para ignorar. Fuera de cámara era tranquila, respetuosa, incluso tímida, pero su mito era demasiado potente. Se convirtió en la vamp, un término que todavía se usa para mujeres consideradas peligrosamente atractivas. La mayoría de sus películas se perdieron en un incendio, pero su impacto perdura. Teda Bara demostró que incluso en silencio, el atractivo de una mujer podía sacudir los mismos cimientos de la decencia. Mae West. Antes de que la censura tuviera un nombre, Mae West tenía un remate. No susurraba dulces palabras, lanzaba dobles sentidos como bombas. En la década de 1930 ella ya va a estar gustado.
Se pavoneaba como una reina y pronunciaba líneas cargadas de un pecado juguetón. Su obra Diamond Lyle y películas como She Done Him Wrong encendieron alarmas a nivel nacional. Los líderes de la iglesia exigieron prohibiciones. El recién formado Código de Producción la señaló como la razón por la que Hollywood necesitaba barreras morales. Una emisora de radio de Boston incluso cortó su sketch de comedia por sonar demasiado sugestivo. Pero West nunca se disculpó. La censura me hizo rica, dijo. Cada queja atraía a más personas a la taquilla. Convirtió las críticas en oro de marketing. Fuera del escenario, era astuta, calculadora y tenía el control total de su imagen. ¿Su legado? Esa vulgaridad es a menudo solo el valor de decir lo que otros no dirán. Mae West no rompió las reglas, las reescribió con lápiz labial rojo. Pamela Anderson, traje de baño rojo. Cabello rubio, cámara lenta. Pamela Anderson no era solo un ícono de Baywatch, era la encarnación de cada fantasía de los años 1990. Pero los críticos no veían a una mujer, veían un espectáculo, un chiste, una pieza ambulante y vibrante de vulgaridad en horario estelar. Cuando protagonizó Barbed Wire y Raw Justice, los críticos desestimaron las películas antes de que terminaran los créditos. Y, sin embargo, Anderson no se conformó con ser reducida. Fuera de la pantalla, hizo campaña por los derechos de los animales. Se dirigió a cuerpos legislativos y reveló sus traumas de infancia y la manipulación mediática en memorias posteriores. Aún así, la prensa se aferró a los bikinis y los escándalos. La vulgaridad, al parecer, era su sentencia, pero Pamela la reclamó. Usó el foco de atención para hablar por causas, no solo por curvas. Demostró que la belleza, incluso cuando se monetiza, no borra la profundidad. Su historia es una advertencia y un grito de guerra, que cuando una mujer controla su propia imagen, el mundo la llamará vulgar, pero la historia podría llamarla algo completamente diferente, valiente. Desde vampiras silenciosas hasta sirenas envueltas en escándalos, estas mujeres no eran vulgares, eran revolucionarias. Cada una desafió las reglas de la belleza, el discurso y el poder. Y cada suspiro, protesta y corte de censura solo las hizo más inolvidables, porque en Hollywood a veces la palabra más fuerte para la libertad es la vulgaridad.